hablando de Dios. Este es un nuevo canal que hemos abierto para hablarles a ustedes acerca de la palabra de Dios, hablarles acerca de lo que dice la Biblia y lo que el Espíritu Santo quiere que cada uno sepamos. Recordemos, ¿verdad?, que la Biblia nos habla a cada uno de acuerdo a nuestras necesidades. Y este es el objetivo de este programa, que el Espíritu Santo hable a cada uno de ustedes de acuerdo a la necesidad que ustedes tienen. Mi nombre es Jorlenis de León y hoy voy a estar con ustedes aquí. Les invito a que les den me gusta a este canal o que se suscriban a este canal. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que se titula Mañana puede ser demasiado tarde. Y va orientado a los padres o a todo aquel que tenga en responsabilidad un niño. Pero antes de empezar, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Amado Padre, te damos gracias por el día que nos has dado y por las bendiciones otorgadas. En este momento te queremos pedir que nos perdones si te hemos fallado y queremos pedir que guíes este tema y que este tema haga un trabajo especial en cada persona de acuerdo a nuestras necesidades. Gracias porque nos has escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. El tema Mañana puede ser demasiado tarde, como se les dije, va orientado a los padres. Y vamos a empezar leyendo nuestras Biblias en Salmos 127, 3 y 4, que nos dice así: donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como saetas en manos de guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Si ustedes ven, aquí la Biblia nos es muy clara al decirnos que los hijos son una herencia de Jehová. Cuando a nosotros nos dan una herencia, ya sea económica, material, ya sea que nos dan un terreno o algo que nos interesa, tratamos de cuidarla, la protegemos, la hacemos florecer, y no se la delegamos a otra persona tampoco. Ahora, ¿con cuánta más razón nuestros hijos, que son seres humanos, que son nuestra sangre, y que es la herencia que Dios nos dejó, con cuánta más razón deberíamos cuidarla? Pero sin embargo, solemos descuidarla, o en muchas ocasiones postergamos el cuidado de esta herencia, o se la delegamos a otra persona, ya sea a un abuelo, a los profesores, a quien sea, pero a veces pensamos que podemos delegar esta herencia que Dios nos ha dado y delegar las responsabilidades que tenemos con esta herencia. Y solemos postergar su espiritualidad, su situación emocional, su salud, su seguridad, sus aprendizajes y muchas cosas más. Esas son algunas de las cosas que vamos a estar hablando el día de hoy, de lo que a veces postergamos en cuanto a la herencia que Dios nos ha dado. Y cuando hacemos esto, que olvidamos esta responsabilidad o la postergamos, estamos olvidando que hay un versículo en la Biblia que nos da una orden acerca de esto de postergar. Vamos a buscar Proverbios 3:28. En Proverbios 3:28 se nos habla acerca de lo que sucede cuando postergamos, o cuál es la posición de Dios cuando postergamos el bien hacia los demás. Y Proverbios 3:28 nos dice así: si tienes, no digas a tu prójimo, vuelve mañana y te daré. Mira lo que nos dice aquí, que nosotros no debemos dejar el bien para otro día. Que si nosotros podemos hacer el bien a alguien, tenemos que hacérselo ese mismo día. Entonces, si tenemos que ser así con cualquier persona, con todos nuestros prójimos, cuánto más con nuestros hijos, que son nuestra sangre, que son la responsabilidad que Dios nos delegó. Entonces, con ellos es con que tenemos que tener más cuidados. Si tenemos que hacerle el bien, no debemos postergarlo para otro día, porque la Biblia es muy clara, nos dice que el bien no se posterga. Si podemos hacerlo hoy, hay que hacerlo hoy. Así que ese es el mandato que también se nos da, en hacerle todo el bien a nuestros hijos en todos los temas. Ahora, vamos a estar hablando acerca de las situaciones en las que solemos dejar las cosas para después nuestros hijos, sin importar las consecuencias. Así que vamos a ver qué consecuencias nos pueden traer y cómo podemos evitarlo. Vamos a empezar con la vida espiritual. Nosotros solemos a veces decir, bueno, yo no voy a orar hoy porque no tengo tiempo, pero mañana lo vamos a hacer. Y eso es incorrecto, porque deberíamos todos los días enseñar a nuestros hijos a buscar de Dios. No podemos dejarlo tal vez para que se lo enseñe en una escuela o en una iglesia, porque esa es responsabilidad de nosotros. Y si nuestros hijos no alcanzan una salvación, nos va a doler a nosotros. Entonces, debemos aprender de eso. Eso debe decir que no, que en la escuela él ora, que cuando él vaya a la iglesia, que cuando él sea grande él decida. No, debemos enseñarle a buscar a Dios cada mañana para que Dios se acerque, porque es nuestra responsabilidad y por lo tanto postergarlo no le va a hacer un bien, o evitar enseñarle esto o pensar que otras personas se lo deben enseñar. Ahora, vamos a estar hablando acerca de las situaciones en las que solemos dejar las cosas para después nuestros hijos, sin importar las consecuencias. Así que vamos a ver
La situación emocional de los niños. Los niños, y en especial los adolescentes, a veces tienden a tener muchas emociones distintas. Y a veces los vemos tristes o deprimidos y decimos, bueno, eso no es nada. Él tiene amigos a los que le tiene confianza, yo mañana voy a hablar con él. Y a veces vemos entonces suicidios en jóvenes, hasta en niños, y nos preguntamos qué está pasando, niños drogándose, niños tomando decisiones incorrectas. Pero lo que sucede es que estamos viendo su situación emocional y pensamos que después podemos hablar con ellos, o pensamos que otra persona lo puede hacer, ya sea la familia a la que él quiere, los amigos, o algún líder espiritual, o algún profesor, y lo dejamos pasar, y entonces ese niño cae en una depresión, nadie lo ayuda, y termina ya sea en drogas, en suicidios, y entonces después nos estamos lamentando. Entonces nosotros no podemos postergar la situación emocional de nuestros hijos, ni mucho menos delegársela a otra persona, debemos atenderla en el momento correcto. La salud, este es otro tema y es uno de los que más descuidamos en cuanto a nuestros hijos y lo dejamos para mañana. Y aquí sí puede ser demasiado tarde. A veces vemos a los niños enfermos y decimos, no, pero es que eso no es nada, eso va a mejorar. Y inclusive nos mandan a decir de los colegios, mira, ese niño está enfermo, hay que llevar al médico y no hacemos caso. Esto sucede muy a menudo. Los padres no hacen caso y entonces los niños terminan a veces con enfermedades más graves. También descuidan mucho su alimentación. Dicen, bueno, yo cuando sea más grande le voy a enseñar a comer frutas. O no, en la escuela le van a enseñar todo eso, pero somos nosotros los responsables. Y entonces cuando el niño comienza a crecer y el niño no come frutas, solo come comidas que le hacen daño, y entonces cuando se enferman ya es demasiado tarde, porque el niño ya tiene un hábito que no le podemos cambiar o que es muy difícil de cambiar, y entonces ya estamos trabajando demasiado tarde con la salud del niño y entonces nos encontramos ya con una enfermedad. Y esto es un problema muy grave, cuando dejamos que la salud del niño se postergue o se delegamos a otra persona en vez de atenderla a nosotros mismos, y trae consecuencias graves en la vida del niño. La seguridad. Esto va en muchos temas. A veces estamos viendo que hay personas que le pueden hacer daño al niño y decimos, no, porque esa persona no es mala, porque yo mañana voy a estar más pendiente, o en la escuela le van a hablar de cómo cuidarse. También muchas veces, para no estar regañando a los niños, no les enseñamos, por ejemplo, que las calles no se tiran. No les enseñamos a no tocar cosas que no deben. Y entonces el niño las hace y después tiene consecuencias en su salud, consecuencias físicas, y entonces ya tenemos un problema porque estamos postergando, y la Biblia nos habla de que si hacemos el bien, no debemos postergarlo. Y entonces vamos a pensar en que si hacerle bien a un niño será permitirle que pues él toque la corriente porque la quiere tocar. Eso no es hacerle un bien, eso es hacerle un mal. Y si pensamos que no, yo después le voy a enseñar que eso no se hace, entonces estamos quebrantando lo que nos dice la palabra de Dios, de que debemos hacer el bien en el momento y de dejarlo para mañana. Además de que la Biblia nos habla claramente que a los hijos hay que corregirlos, que a los hijos hay que guiarlos. Entonces nosotros tenemos que guiarnos de la Biblia en todo sentido, y entender que también su seguridad es importante y que es nuestra responsabilidad. Entonces a veces los padres o las personas que guiamos niños descuidamos esto, o pensamos que otra persona les puede enseñar a cómo cuidarse, y no es así. Y esto ha traído varias consecuencias, ha traído violaciones, ha traído muertes de niños, ha traído quemaduras y muchas cosas más, que por uno no atender a tiempo, por uno no tomarse el tiempo de explicarle a un niño, y esto no se hace, que no es malo, porque repito, la Biblia nos dice que corrijamos a los niños, que es nuestra responsabilidad. Entonces, por no corregir al niño, por no enseñarle, en muchas ocasiones estamos entonces dañando su seguridad y causándole un daño grave por no hacerlo. Y esto no está bien, porque la Biblia nos manda, ¿verdad?, a hacer las cosas a tiempo. Los aprendizajes básicos. A veces nos llaman de que está muy pequeño, de que después le vamos a enseñar, pero ¿cuáles son los aprendizajes básicos? Que el niño sepa defenderse, que pueda acomodar su cama, que el niño sepa comer, servirse su comida. Son aprendizajes que son para su propio bien. He conocido niños que ni siquiera pueden masticar la comida porque no hay quien les haya enseñado, o que llegan hasta los 9 años y no pueden llevar una cuchara a su boca porque nadie les ha enseñado, no tienen ni siquiera esa coordinación, porque en su casa prefieren darle la comida rápido para que terminen de comer y no enseñarle, y entonces esto les afecta, porque son niños que sufren desnutrición, porque no saben alimentarse, porque los padres dijeron, no, cuando sea más grande él va a aprender, él va a ir a una guardería y ella le van a enseñar,
Y la responsabilidad, según la Biblia, es de nosotros como padres, porque es la herencia que Dios nos dio. No se la dio a otra persona, nos la dio a nosotros. Entonces, este tema de los aprendizajes básicos de los niños es muy importante, porque se descuidan y luego tenemos niños que no saben ser independientes, que no pueden hacer nada, para los demás ni para ellos. O sea, no pueden ayudar a limpiar una casa, acomodar su cuarto, pero tampoco pueden en muchas ocasiones ni siquiera alimentarse ellos mismos o hacerse un bien ellos mismos. Y también, pues, esto va ligado a lo que nos habla de que los hijos se corrigen, que el que ama a su hijo lo corrige, el que ama a su hijo le va a enseñar. Amor no es dejando a ellos ser reyes o hacer lo que quieran, sino es amor es corregirlos, según la Biblia, y enseñarlos por el camino del bien. Y si le corregimos y le enseñamos a defenderse, a ser independientes, a que tengan aprendizaje básico, estamos cuidando la herencia que Dios nos dio y al mismo tiempo estamos haciendo las cosas en el momento. Porque si el niño aprende a hacer sus cosas básicas, ese niño le estamos haciendo un bien. Y debemos hacerlo ahora, como dice la Biblia, y no decir que después podemos hacerlo. También debemos enseñar a los niños a ser independientes. Esto va muy cerca del punto anterior, ¿verdad? Ya el niño tiene que saber hacer sus propias cosas, valerse por sí mismo. Él puede saber comer, servir su alimento, poderse bañar, alcanzar lo que él quiere siempre y cuando no sea peligroso. Y esto es muy importante, porque Dios no creó seres humanos que sean robots guiados por una persona. Dios creó a los niños inclusive de la capacidad de pensar, de analizar. Por lo tanto, debemos crearlos independientes, porque si Dios hubiese querido que los niños fueran como robots y no independientes, yo no hubiese criado a los niños hasta cierta edad, ¿verdad? Hubiera dicho, bueno, los seres humanos hasta los 15 años van a ser un robot y de allí van a alcanzar la independencia. Pero si vemos, Dios creó a los niños que desde que nacen tratan de buscar su independencia, de gatear, de caminar, y entonces no podemos ir contra el honor de Dios. No podemos querer que un niño esté allí sin saber nada cuando Dios le dio la capacidad de saber, porque la voluntad de Dios es que las personas puedan desarrollarse por sí solas, que las personas puedan hacer las cosas bien. Entonces aquí también tenemos que tener pendiente de que si nosotros somos adultos que queremos tener al niño tal vez muy encerrado, no dejarlo hacer nada, no enseñarle a hacer nada, estamos yendo contra el plan de Dios, que creó una persona independiente que pueda valerse por sí misma. Estamos yendo entonces ya contra esas costumbres modernas de personas que ahora quieren tener robots en su casa, que quieren tener todo dirigido, y este no era el plan de Dios desde su inicio. Entonces no debemos hacerlo, debemos enseñarle al niño a ser independiente. Por último, vamos a hablar acerca de la educación. Y no hablamos solamente de la educación en el término de que el niño tiene que aprender a estudiar, sino las cosas, la educación en el sentido de que él debe respetar también. Hablemos de la educación en general. A veces no le enseñamos al niño a respetar porque creemos que está muy pequeñito, pero que cuando sea más grande le vamos a enseñar. Y eso no es cierto. O también, en lugar de enseñarle, vamos a enseñarle a leer, vamos a enseñarle a escribir, decimos, no, es que en la escuela le van a enseñar. Y si es cierto que hay maestros, que hay personas que nos pueden ayudar, eso es verdad, pero la responsabilidad, según la Biblia, recae sobre los padres. No es uno ni dos versículos que nos dicen claramente que los padres somos responsables de nuestros hijos. Entonces, no podemos descuidar la educación de nuestros hijos pensando que toda la responsabilidad le pertenece ya sea a una iglesia, a una escuela, sino que también tenemos que colaborar con esa educación de nuestros hijos, ya sea en la parte de que ellos aprendan moralmente a ser bien educados, o de su parte de verdad de la escuela, de lo que sea, aprender a leer, aprender las matemáticas. Todo eso debemos aprender que es nuestra responsabilidad, que así se comparte con otras personas, pero que los primeros responsables somos nosotros, y que ese es el deseo de Dios, que cada padre se haga responsable de su hijo. Además de que si usted no se hace responsable de su hijo, usted no sabe qué educación está recibiendo en la escuela, así que lo mejor es hacerse usted mismo responsable. Entonces, ahora hemos visto en este tema, ¿verdad?, que la Biblia nos es muy clara en dos puntos. Lo primero es que los hijos son por herencia de Dios, y lo segundo es que no debemos postergar hacer el bien al prójimo, y nuestros hijos son nuestros prójimos. Así que por lo tanto, no posterguemos la ayuda y atenciones que debemos darle a la herencia que nos dio nuestro Dios, y esa herencia son nuestros hijos. No dejemos para mañana nada
de lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, porque son nuestro prójimo y además son la herencia que Dios nos dio y tenemos una doble orden. Primero, atender esa herencia que Dios nos dio y segundo, atender al prójimo y no dejar nada para mañana. Y recordemos que según mi criterio y tal vez el de muchos, el prójimo más importante es nuestros hijos y es por lo tanto al que más debemos ayudar. Así que tratemos, mis queridos hermanos, de seguir lo que nos dice la Biblia, de atender bien la herencia que Dios nos dio y de atender también bien a nuestros hijos que son nuestros prójimos. Yo soy la hermana Yorelis de León y espero que este tema haya sido de sagrado y que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. También esperamos verlos en otra ocasión y que este mensaje sea compartido con otras personas para que también puedan escuchar la palabra de Dios. Les recordamos que nos pueden dar like a nuestros videos y también suscribirse a nuestro canal. Que Dios les bendiga y nos vemos en otra ocasión.